Mambo Jumbo. ¿Dónde estamos? A ver, estábamos en el capítulo 2. Capítulo 2. ¿Qué vimos en el capítulo número 1? Hablamos sobre la rueda de 231 letras, Estamos al revés detrás de nosotros. caminos. La rueda de 231 caminos y de la Gemara. Sí. Y de cómo se cambian las letras. La gematria. La gematria, sí. Y cómo se cambian las letras para poder cambiar de alguna manera o desenfocar la energía infinita de Dios, la luz infinita. Sí. Ok. Ahora vamos a entrar a un capítulo fascinante. Filosóficamente muy estimulante. Porque el Alter Rebbe hasta ahora nos dijo cuál es la tradición judía. Hasta ahora te dijo, esto es lo que piensa el judaísmo. Esto es lo que piensa la tradición judía. Esto es lo que explica el Baal Shem Tov. Y no nos ha dado ninguna una razón lógica universal que todo el mundo puede entender. Que es raro. ¿Por qué es raro? Porque es raro. Porque todo tiene una razón. Porque no, todo tiene una razón. No todo tiene una razón. No todo tiene una razón. Por el orden en que lo explica. Más simple. Porque el Alter Rebbe quiere enseñarte divinidad, Elokus, de la forma de Chochmah B'Midas, con la forma sistemática de que tu cerebro, de tu alma animal, natural, puede entenderlo, que lo puede entender. Entonces, si no te da una razón, entonces esto es Hasidut Polen, no Hasidut Chabad. Por eso el Alter Rebbe en este capítulo número 2 nos va a explicar de forma racional pensamiento hasídico, filosofía, y nos va a hacer entender esta primera idea, cómo entenderlo primero. Y aquí va a empezar toda una discusión hasta el capítulo número 7. Nosotros no vamos a abarcar hasta el capítulo número 7, obviamente. Si se ve, mientras está la clase, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, y luego, Dios mediante, yo voy a responder en los comentarios. Ok, vamos. Dice así, Perek Beis, capítulo 2. Vehinei mikan teshuva saminim, begilui shoiresh ta'usam, akoifrim beashgojo protis. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender sobre el tema de qué significa la divina providencia. ¿Qué entendés vos por divina providencia? ¿De dónde proviene Dios? Ok. Vamos de vuelta entonces. El judaísmo dice que Dios tiene un cuidado sobre todo lo que existe. Esta idea, ¿dónde lo encontrás? Tenéis varios versículos en el Tanaj que hablan sobre que Dios ve, que tiene ojos y que ve, está en todo lugar, escucha, pero principalmente que ve, tiene ojos. ¿Qué significa Su que tiene creación. ojos? ¿Qué significa que tiene ojos? Que está al tanto de todo lo que pasa. ¿Vos seguís la teoría de Maimónides de que todas las características físicas de Dios no son verdaderas? No es que Dios tiene literalmente ojos. Claro. Sí, claro. Es uno de los 7 puntos el principio número 3 del judaísmo, que Dios no tiene forma humana. Y tampoco, eso también incluye una forma humana metafísica. Entonces, ¿por qué son ojos y no orejas? También habla de orejas. Pero ¿cuál es la distinción? ¿Cuál es la distinción? Que vos tenés que comprender qué significan los ojos en el ser humano. ¿Qué significa ver? ¿Por qué necesitas ver algo? ¿Para qué necesitas ver algo?
Para notar cosas a tu alrededor. Claro, para notar cosas a tu alrededor. Entonces lo que el texto se está diciendo es que Dios nota todo. Y que su notar no es como el notar tuyo. Tuyo es limitado. Tengo una buena pregunta. Si no habría nada aparte alrededor de Dios, si Sí. Dios sería un completo como era antes de que haya algo, Sí. no tendría ojos. ¿Para qué necesitaría notar algo? Tienes razón. En parte. Tienes razón en parte. Porque cuando vos estás pensando en vos mismo y estás disfrutando de tu propio ser, vos no necesitas ver. Puedes estar con los ojos cerrados porque con tu experiencia para vos mismo es algo personal, es algo que la vista no tiene que ver nada ahí. Entiendo. Eso es lo que dice que los sabios explican en base a Psukim, que antes de toda la creación Dios jugaba con la Torá. Dice que jugaba con la Torá. Esto se le llama en la Kabbalah Shashwei Melech. El ejemplo que se da en Jesús es como cuando una persona da vueltas. Viste que Jesús dan vueltas a veces en el piso sobre vos mismos. ¿En qué estás disfrutando? Quizás un ejemplo de eso sea cuando haces... No, quizás no sea un ejemplo. Cuando das vueltas vos mismo, das una voltereta, ¿qué es lo que te da diversión? El vértigo. Vos mismo. Sí. ¿Qué es este juego? Vos mismo. Entonces tiene que ver con eso. ¿Ah? Tu cuerpo. Sí. Dios se descubrió a sí mismo y a sus capacidades como lo hace un chico. No. No. Introspección. No. Introspección divina. O como lo hace un chico. Yo me acuerdo cuando era chico y yo tenía que... Me gustaba agarrar y llevar cosas. Uno cuando es chico se siente fuerte. Y uno empieza a darse cuenta que tiene propiedades. Claro, que tiene capacidades. Sí. Alguna vez más como... Fuerte, uno empieza a volverse más grande. Claro. Desarrollarse. Sí. No. No. En él todo estaba en Shleimus, en plenitud. Espero que se vea bien, espero que se vea muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, de lo que discutimos en el capítulo número 1, podemos dar una respuesta inteligente, dice el Alter Rebbe, a los herejes, a los minim. Se le llama minim en hebreo. ¿Sabes por qué se le llama minim? ¿Por qué? ¿Cómo decís creyente en hebreo? ¿Cómo decís yo creo? A mí me vin, ¿no? No es Mevin. Ma'amin. Mami. Ani ma'amin bebiat Mashiach. Sí. Entonces, ma'aminim, ¿qué es minim? 50% minim, ma'amin. Creen, pero no incompleto. ¿Qué es un hereje Alguien que en no la cree. Torah? No, no es alguien que... No, ese es alguien un que no apicoides. llegó. Un apicoides es alguien que no cree nada, que niega la existencia de Dios. Y niega otras cosas. Un min es alguien que cree, pero cree a medias. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, ok, a mí me parece que la Torah tiene ideas muy lindas, pero yo no creo que haya sido todo un evento que Dios habló y le dijo, Moisés, vení para acá, te voy a enviar al pueblo judío. El pueblo judío simplemente Todos creen. aprendió esas éticas de cualquier otro pueblo, eso. Todos creen en Dios. En forma... ¿Todos creen en Dios? Sí. Pero la creencia, cuando hablamos de este tipo de creencia, estamos hablando de una creencia activa, revelada. Que vos conscientemente decís, yo creo en Dios.
Minim es que vos crees que alguien crea a medias. ¿Tu consciente afecta a Dios? Claro que sí. El consciente seguro que sí. El consciente, mi consciente, si preguntas como algo personal, mi consciente o en general. En general. No, tu consciente puede decirte que no existe. ¿Por qué? ¿Cómo se afecta a alguien que tiene, o algo que tiene plenitud en todo? ¿Cómo se afecta algo que tiene plenitud en todo? Si ese algo o alguien que tiene plenitud en todo admite dentro de él ser afectado de cierta forma. Y al fin y al cabo descubriríamos que ese efecto en realidad es parte de su plenitud. Entonces sería como de un tercer ángulo de plenitud. No es vacío. No es necesidad. No es entre vacío y plenitud. Es otro ángulo distinto. Esa es la diferencia entre ¿Qué sería existir y vivir. pureza? Esa es la diferencia entre existir y vivir. ¿Por qué la gente busca hacer proyectos en la vida? Cualquier proyecto, incluso puede ser el más mundano, como terminar un juego. ¿Por qué? Tiene un deseo. Una visión. Vos podés estar sentado en tu cama un mes entero comiendo. Ponele que te llevan la comida, te llevan todos los manjares, todo, tenés todo a tu... Vos simplemente estás en tu cama, no envías emails, no hablas con nadie, así. El tipo que te lleva la comida, vos no le hablas, tenés todo. No podés. ¿Y por qué? Necesita interacciones. Eso fue lo que le pasó a Dios. Él generó en sí mismo una interacción. La creación entera es esa interacción. ¿Viste la diferencia? Según lo que ya aprendí, no funcionaría de que la creación de los humanos y la interacción entre Dios y los humanos es igualmente paralela a si Dios estaría hablando a sí mismo. Seguro que sí. Sí, pero es tan radical esa habla de sí mismo que por habla de sí mismo del idioma. Claro, es como cuando hablas a vos mismo, pero es tan radical muy fuerte ese poder de él de generar conciencias, de generar personas con un pensamiento autónomo, y te sentís a vos mismo y tenés un nombre, tenés una vida, tenés un existir. Sí. Entonces, dice lo siguiente. Aquí trae algo muy interesante el rabino en el libro. Dice: el judaísmo demanda. La Mishnah dice lo siguiente. En el Pirkei Avot, en el Tratado de Nuestros Padres, capítulo 2, la Mishnah 14, dice lo siguiente. Da Mashetoshov, dice, tenés que saber qué responderle al herético. Entonces vos podrías decir, ok, voy a estudiar Torah, voy a aprender todos los argumentos para que cuando se presente algún tipo que esté errado en internet, lo voy a poner en su lugar. Voy a hacer un key warrior. ¿Cómo se le llama key warrior? Un keyboard warrior. Sí, un keyboard warrior. ¿Cómo se le llama? Sí. Detrás del teclado es el rey en argumentos. Cada vez que encontrás a alguien que está errado y que no tiene tu fe, tenés que iluminarlo, ¿verdad? Eso es lo que vos podrías pensar de esta Mishnah. Hasidut te explica lo siguiente. Y también aprendamos miramos desde adentro. El Alter Rebbe, cuando le escribe a su Hasidim,
Imagínate qué pensaron los Hasidim cuando ellos vieron estas líneas. Vehine, imikante, Shubasamini. Con esto vamos a darle una respuesta, con el capítulo anterior vamos a darle una respuesta a los heréticos, a los herejes. Sí. Pero son Hasidim, gente seria, gente que realmente quiere una relación con Dios. ¿Qué sentido tiene de darle un libro así? Porque no son gente que no cree directamente, son gente que está medio creyendo. Oh. Entonces, lo que se explica en la tradición hasídica es que todos tenemos un hereje interior. Porque todos tenemos situaciones donde nosotros realmente ahí no creemos. Hay momentos negativos en la vida, ¿no crees? Hay momentos que estás estudiando Torah y eso ahí no crees, ahí dudas. Todos tenemos un hereje interior y ahí ese es el hereje que Pirkei Avot te dice. Tenés que estudiar Torah para que sepas qué responderte a vos mismo cuando estés en esa situación donde tenés preguntas internas. ¿No es cierto que Dios benefició a los primeros en cruzar el Yam Suf? ¿Cómo los primeros? ¿Por qué los benefició? Porque tuvieron el coraje de cruzarlo primero. Ah, sí. Nachshon ben Aminadab. ¿Cómo conecta? Que creyeron. Ellos creyeron. Claro. Ciegamente, con la cabeza contra la frente, con la cabeza contra la pared. Pero nota que hasta ellos habían visto el poder de Dios. Es verdad, ellos vieron el poder de Dios, pero ellos no creían que tenían dudas en Moshe. Más adelante vas a ver cuando Dios le dice a Moshe, mira, vení a la montaña, ponelos a todos de frente y yo voy a hablar en voz alta para que todos sepan que yo te estoy hablando a ti. Y habló los primeros 12, lo que se llaman los mandamientos. Y ahí el pueblo creyó realmente en Moshe. Entonces nosotros creemos en Moshe porque Dios le habló a cada judío frente a Moshe. No, Dios habló a cada judío con Moshe. Entonces, incluso cuando después de eso Moshe tuvo revelaciones en privado, en el Mishkan, en el tabernáculo, aún le seguimos creyendo. Es más, cualquier profeta que apareció en la historia del pueblo judío, les creemos a ellos, no porque ellos tuvieran superpoderes o porque hicieran cosas lindas, no. Les creemos porque la Torá de Moshe dice que hay que creerles. Y nos da una serie de lista de cosas, qué es lo que, requisitos, digamos, qué es un profeta, qué no es un profeta. Sí, por eso era necesario que Dios hiciera eso, para quitarles cualquier duda. O sea que los judíos son testarudos. Pero eso es bueno. Eso es bueno. No crees cualquier cosa así nomás. Continúa la otra vez diciendo, Begilui shoiresh ta'usam. Y esta es una clarificación del error de esos herejes. Aquí el Alter Rebbe nos va a enseñar algo, dice. Cómo abordar argumentos sobre la fe. Generalmente, ¿cómo son los debates? A la gente le encantan los debates, seguramente los que están acá en Facebook también. A la gente le encantan los debates. Absolutamente. Absolutamente, ¿por qué? Porque se permite escuchar dos lados distintos, aunque uno no hace mucho sentido y el otro tampoco. Sí, y al fin y al cabo, ¿por qué siempre se calientan los debates? Porque si los dos estarían del mismo lado no sería un debate, no habría nada que debatir. Sí, pero ¿no viste que a veces hay un debate que empieza bien, y de pronto se va por cualquier lado? Y al finalizar del video vos quedas más perdido que encontrado. Muy fácil, porque hay
reglas lógicas que no siguen. Hay cosas que dicen de que no, la información está mal dada. Sí. ¿Y qué pasa? Cambia, se va por las ramas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no siguen una estructura. Claro, pero ¿quién está debatiendo? Entonces mi pregunta sería, ¿quién está debatiendo? Dos personas. Gente, dos personas. Esas dos personas no tienen sentimientos. Esos sentimientos no están vinculados a las creencias que tienen, ya sea que fueron basadas en fe o son en base a las racionales que ellos creen. ¿Y qué pasa cuando vos le tambaleás las bases religiosas o ideológicas a una persona? ¿Qué pasa? Se cierran. Se cierran. ¿Y por qué se cierran si solamente es un debate intelectual? Porque es su modo de vida. Exactamente. Entonces, el problema con los debates, lo voy a decir así, el judaísmo nunca ha sido de debates. No hay respuesta rabínica por muchos. Ah, sí. Esa respuesta es dentro del marco de que creemos en Dios y en la Torá. No es que si Dios existe o no. Nunca ha habido un debate así. En el Talmud nunca vas a encontrar un debate. Bueno, ¿existe Dios o no, muchachos? No vas a encontrar un debate así. Muchachos, ¿y por qué Dios nos dijo que no teníamos que comer cerdo? No existe un debate así. Vos por ahí te acordás más, porque yo te pregunté eso esta semana o la última. Porque me apareció, yo estuve viendo, un rabino muy conocido de la Edad Media se puso a hacer un debate en España contra el Rambam. Sí. O sea, okay. Muy bueno. ¿Y por qué tuvo que debatir? Eso no sé. Tuvo que debatir, no porque él quisiera debatir. Siempre que los rabinos debatieron fue con cristianos y porque la estabilidad de la comunidad estaba en juego. Y al fin y al cabo siempre después de esos debates, ¿qué pasaba con la comunidad? O que los mataban, o que los obligaban a convertirse, o que los expulsaban. ¿Qué fue lo que pasó con el Rambam? Luego de ese debate que es delicioso de leerlo, ¿qué es lo que ocurrió? Lo expulsaron. Entonces, ¿por qué debatir? ¿Por qué tuvo que debatir? El rey fue a la sinagoga después. Claro. Pero lo terminaron expulsando. O sea, en la Torah no hay ninguna mitzvah de debatir. No existe tal mitzvah. No es judío. Debatir tus creencias, no se hace eso. Cuando Rashi dice en el primer Génesis, dice que la Torah nos cuenta la creación para que sepas que Dios le dio la tierra de Israel al pueblo judío. ¿Ese es un argumento o es una afirmación? Es una afirmación. No es un argumento. Es simplemente para que lo digas como la voz pelada, como se dice. Se lo digas al mundo y ya está. No me importa si me crees. Entonces, ¿cómo puede funcionar? ¿Cómo llegan a decisiones los rabinos sin debatir? Porque de nuevo, esos debates son dentro de un marco. O sea, hay cosas que ya están asumidas. Vos podés debatir dentro de cierto marco en tu área. Sí. Pero si alguien viene y te empieza a debatir y quieres debatir, no sé, algo que no es de tu campo, con tu campo, eso no es un debate productivo. El judaísmo no viene a debatir. Y es verdad, hay judíos que lo hacen. ¿Cuál es una alternativa por ejemplo, al debate? Un debate reflexivo. Que eso es lo que quiero hablar ahorita. Que ahí el debate reflexivo es llevar a la persona a que, como lo dice la palabra, a que tenga repiense sus ideas.
¿De qué manera? Pero principalmente, pero aquí, mira lo que aquí el Alter Rebbe acá nos está enseñando a debatir. El Alter Rebbe dice lo siguiente: cuando vos vayas a debatir, tenés que irte a la raíz del problema. Porque si no vas a la raíz del problema, el debate se va por cualquier lado, te vas por las ramas y no llegas para ningún lado. Entonces, cuando vos vas a debatir temas de fe, por ejemplo, el Rebbe muchas veces recibió preguntas sobre fe de la gente y el Rebbe se iba a la raíz del asunto. Pero de nuevo, no es un debate por el hecho de ver quién gana y quién tiene la razón, y quién es el más inteligente y quién se escucha que escupe mejor. ¿Entendés? Eso es ego disfrazado de debatientes, disfrazado de cualquier cosa. Gracias a los que están conectados. No sé cuántos están, no me dice, pero bueno. Muy interesante, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay un punto que quería aclarar. Cuando debatís, de nuevo, no podés debatir. Cuando vos debatís tus ideas, hay un germen implícito. Si debatís tu judaísmo, ¿cuál es el germen implícito? Si vos decís, no, es que la Torá, aquí y allá, con alguien que no cree, digamos, o con por ejemplo, un cristiano, o una persona de otra religión, o un ateo. Estás dejando expuesto la Torá. ¿Qué estás diciendo? Implícitamente, ¿qué estás diciendo? Que no es verdad. Y como no es verdad, tenés que debatirlo para demostrarlo. No existe esa idea en el judaísmo. No existe la idea de demostrarlo. Hay una tradición, hay una... es una verdad y ya está. No se debate. Esto es el problema del PR israelí. Porque cuando vos empezás a debatir algo que vos crees, está bien, debatí por qué la distancia entre el punto tal y el punto tal y la velocidad de la luz, eso, claro, go ahead. El judaísmo no existe esa idea. Pero si querés, si alguien viene, o yo mismo. De nuevo, estamos hablando de que qué pasa cuando yo tengo que debatir conmigo mismo. Espérame. El Rambam tuvo que debatir para proteger a los judíos en España. El Ramban. Sí. ¿No está Israel en la misma posición que el Rambam estuvo? No. Porque nadie los está obligando. Ellos se pusieron en una situación de que ahora se están obligando. Ellos están en una situación que ellos mismos se ponen. El día que Israel diga, ya no más, ya no más. Mira, cada vez que Israel fue autónomo, hizo lo que hizo, la gente lo aplaudió y tuvo éxito. Cada vez que se pone apologético, las cosas se van para cualquier lado. ¿Qué pasa? No, ahora recordemos, estamos hablando de que a veces necesitas hacer un debate con vos mismo. Entonces, ¿a dónde tenés que irte en ese debate? A la raíz de ese asunto. Una vez una chica le escribió al Rebbe. Le dice, Rebbe, tengo dudas sobre la existencia de Dios. Y el Rebbe le dijo, en base a que toda persona tiene un alma, el hecho mismo de preguntar o dudar si Dios existe es prueba de que Él existe. Porque si no, ¿de dónde te vendría? ¿Qué tiene todo que ver con Minim? No estamos hablando. ¿Por qué tiene que ver con Minim? Porque el tema acá del Alter Rebbe es que quiere mostrarte cómo Dios es lo único que existe. Entonces tiene que ver con eso. Ahora, otra cosa. Esto está especialmente para Minim.
esto está Claro. ahora hablando de... Ok. Sí. Minim puede ser X persona o vos mismo dentro. Ahora, ¿por qué el Alter Rebbe tiene que explicarnos en una forma racional que nosotros entendamos? Y no simplemente tener fe. ¿Por qué no es suficiente tener fe para el Alter Rebbe? El Alter Rebbe ya nos dijo el capítulo 1, ¿verdad? El capítulo 1 fue increíble. Kabbalah y cómo Dios es lo único que existe y cómo crea el mundo con su energía divina y cada piedra tiene un alma y esa alma es básicamente las letras que lo están creando a partir de la nada, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¿Por qué no es suficiente de que yo simplemente crea eso? Cerramos el libro, nos vamos y ya está. ¿Por qué no es suficiente? Porque hay que llegar a la base. Porque si lo dejamos allí, Dios va a existir en el mundo, pero no en tu cabeza. Y eso es contrario a su unicidad. Ok, muy lindo que el mundo entero es la energía divina de Dios que está siendo creada en cada momento, en cada segundo. Pero conmigo no tiene nada que ver eso. Sigo siendo el mismo de siempre. Me sigue importando, sigo siendo la misma persona de siempre. Para mí Dios, ok, quizás Dios ya no está en los cielos, ya Dios está mucho más cerca, está aquí en esta mesa, pero no tiene nada que ver conmigo. Entonces lo que el Alter Rebbe quiere es que tu cabeza lo entienda, y si lo entiende, penetra ahí. Sí. ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Y quiénes son? Entonces, Akoifrim be'ashgocho protis ubeoises umoises atoiro toyanim bedimoinem akoizer shemedamin maise Hashem oise shomayim oretz le maise enosh estachmeloise. ¿Qué pasa? Hay personas que niegan la posibilidad de la divina providencia. Aquí vamos a hablar del Rambam. El Rambam escribe así: el principio número 10 es que Dios conoce las acciones de los hombres, de los seres humanos, y Él no remueve sus ojos de ellos, rechazando así la idea de que Dios abandonó la tierra. Quien dice, alguien podría decir, ok, Dios creó el mundo, pero luego que lo creó, lo abandonó. Y hay varias formas y varias formas en este sentido de que puede hacer, esto puede expresarse. Gente en el pasado creía que Dios realmente creó el mundo, pero que lo dejó delegado a otros poderes. Y de ahí se empezó a generar, eventualmente se generó la idolatría bruta, digamos, es decir, este es el dios del sol, este es el dios de esto, este es el dios del otro. Entonces, ¿qué pasa? Estos herejes aceptan que Dios existe, que Él creó el mundo a partir de la nada, pero ellos no entienden cómo puede ser uno con Dios el mundo. Ellos dicen, ok, Dios creó el mundo, pero el mundo es algo aparte de Dios. El mundo es la existencia es dual. Tengo una conexión media tonta para ver si me funciona. ¿Esta gente es igual a los judíos antes de recibir la Torá? No. Los judíos antes de recibir la Torá ya tenían esto. Sí. Esto viene, Abraham vino, fue el que lo descubrió. Moisés lo hizo palpable. En Matán Torá lo vieron como era. Ellos lo tenían como tradición. Entonces esos judíos antes de la Torá no eran minim. ¿No eran minim? Habría que ver. Interesante la pregunta. Algo les faltaba. Algo le faltaba. Le faltaba Matán Torá. ¿Qué pasa? Vos decís, ok,
Vos decís todas las mañanas, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dios es uno, super único, unicísimo, Dios es lo único que existe, Allahu Akbar. ¿Ah? Pareces a ese, ¿cómo se llama Abraham, el israelí, viste? ¿Vos viste el rabino israelí que figura en todos los videos? What's up? No sé, what's up. ¿Lo viste? ¿El israelí? Sí. 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 Dios Sameach. Sí. Shema Israel y todo, ok, muy lindo. A la gente le encanta el Shema Israel. Famosísimo, el versículo más famoso hoy en día. Dios es uno, la unicidad, especialmente la gente que deja religiones más con pluralismo dentro de ellas, se enamoran del Shema Israel. Pero, ¿realmente se entiende? Vamos a ver. La Alter Rebbe nos quiere llevar a un lugar mucho más profundo de esto. Dice, si vos crees que Dios es uno, pero vos decís, ok, Él es uno, pero Él con el mundo no es uno. ¿Qué pasa? Que tampoco creen estas personas y al fin y al cabo como niegan la unicidad de Dios. ¿Qué significa que es uno? ¿Qué significa que Dios es uno? Significa que Él está absolutamente involucrado en el mundo. Absolutamente involucrado en el mundo. Cada hoja que cae es Él involucrado. Todo. Cada detalle. Todo lo que existe. ¿Puede un humano y Dios existir en el mismo lugar? Claro. Pero claro. Está aquí. Dios está aquí. Pero que Dios esté... Donde existe el bloqueo es acá. Acá es donde existe el bloqueo. Y entonces, como no creen en esto, entonces, tampoco creen. Más Dios no saca menos gente. ¿Cómo? Más Dios no saca menos gente. Sí, más Dios no saca menos gente, es verdad. Pero más Dios igual a ¿cómo lo traduzco? Entre más es Él, menos te sentís vos. Más unido. Sí, pero Él no quiere que te diluyas absolutamente así. ¿Hay más Dios en Israel? Sí. Sí. Están buenísimas las clases. Te voy a llevar en la maleta de Israel. Hoy sois y por eso, porque no creen que Dios esté involucrado con el mundo, entonces tampoco creen en lo siguiente. Hoy soy su Mofse y a Toiro. Tampoco creen en los milagros y en las maravillas de la Toiro. ¿Por qué? Ellos dicen así, los heréticos dicen así. Si Dios realmente es uno, entonces Él tiene que estar lejos del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es múltiple, es diverso. Y si Dios es uno, ¿cómo unís unicidad con diversidad? Es todo, digamos, la guerra cultural ahorita. ¿Qué es más importante? ¿El individualismo o la diversidad? Ese es todo el asunto también. Eso es Estados Unidos en una palabra. Sí. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dicen ellos, si algo es palpable, si algo es abstracto, vamos a hacerlo en este lenguaje, si algo es abstracto, ¿cómo puede estar unido con algo palpable? Lo abstracto es abstracto, lo palpable es palpable. Y de allí que, si Dios es uno, con eso yo no tengo ningún problema, pero que me digas que Él vino y hizo milagros en Egipto, eso era lo que Faraón no estaba dispuesto a creer. ¿Faraón creía en Dios? El suyo.
Creía en nuestro Dios también. ¿Pero qué creía él? Él creía en cómo Dios se expresaba de forma diversa en el mundo, en la naturaleza. Él no creía no creía que Dios pudiese pasar los límites de la naturaleza y demostrar que Él puede incluso hacer que la naturaleza tenga otra función. Pero entonces, ¿qué es lo que Eso fue lo que dijo él. Yo no creo en eso. ¿Qué es lo que nos diferenció de los egipcios? ¿Qué nos diferencia de los egipcios? Porque ellos también creían en Dios. También creíamos en Dios. Que Dios nos escogió. Eso fue. Todo un tema sobre selección. Nos escogió con Abraham. Sí. ¿Cuándo? Las almas judías antes de la creación ya estaban con Dios. Las almas judías surgen directamente de la esencia de Dios. ¿Pero en qué momento? Y luego Él escogió los cuerpos. En Matán Torah escogió los cuerpos. ¿En qué momento? ¿Cómo que en qué momento? ¿En qué momento Dios eligió al Am Israel? No hay momento, es algo esencial. Ahí no hay tiempo. ¿Cuándo? No hay cuándo. No O sea que si Abraham no hubiese, cuando Dios le dijo, Lej Leja, si él no se hubiera ido. Si él no se hubiera ido, Sí. no estaríamos aquí. Pero es hipotético. No, pero esa es buena pregunta. ¿Cuándo Dios eligió a Israel como su pueblo elegido? Matán Torah. Cuando Dios le dio la Torah. En ese momento exacto. En ese momento exacto, allí se reveló esa selección. Él ya la tenía. Pero entonces, ¿por qué pero vos ya dijiste que ya había salvado a los judíos de Egipto? De Egipto, sí. Ya era su pueblo. No. Ahí había un montón de gente que no eran judíos. No eran Bnei Israel. ¿En Egipto? Entonces, la gente que salió con el pueblo judío, había un montón de no judíos. ¿Y qué les pasó? Todos se hicieron judíos en Matán Torah. Bueno, igual habían construido las estatuas. Uno de los argumentos que hoy en día pasa también. Cuando Dios le iba a sacar al pueblo judío de Egipto, el atributo de severidad vino delante de Dios y le dijo: hey, ¿cómo lo vas a sacar? Si estos son idólatras, pero estos también son idólatras. Estos hacen esto, estos también hacen esto. Estos hacen esto, pero también hacen esto. Los sabios dicen que los judíos estaban inmersos en 49 portales de impureza, sea lo que eso significa, cualquier cosa que eso signifique. Otras palabras, estaban bien asimilados. Bien asimilados. Entonces, fueron escogidos. En una selección absoluta y no hay por qué. Si vos elegís algo porque hay una razón, esa no es una elección, está siendo forzado. ¿Y cómo uno tiene que hacer las decisiones? Porque viene de adentro. Sí, es algo muy profundo. Estoy estudiando un tema. Dice que la elección es el alma. La elección, eso es. Tengo que verlo desde adentro. Ok. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ellos? Dios no está involucrado con el mundo y Él no puede cambiar. Entonces, el Alter Rebbe ahorita ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué hora es? Wow. Lo que el Alter Rebbe va a hacer es abordar la raíz del error. Y esto es lo fascinante. O sea, todo es fascinante, digamos, todo esto es. Pero aquí entra, digamos, a explicar en un lenguaje y te da ejemplos y te lleva, digamos, poco a poco para que vos entendáis. O sea, digno de tomarlo, digamos. Shetoyim bemidyom makoisev, shemedamin, ellos imaginan en sus mentes y tienen el error de que Maisei Hashem oise shomayim va'oretz lemaisei nashmitachim lo yisaz.
ellos hacen una similitud, un paralelismo entre la forma en que, como Dios crea los cielos y la tierra, aquí citan los salmos, y lo comparan dice, al trabajo del hombre y sus ideas y sus maquinaciones. ¿Qué es lo que hacen? Pensar sobre Dios en términos humanos. Ahí está el error. Cada vez que una persona tiene un asunto de fe que no le cabe, es porque está pensando en Dios. Básicamente se está proyectando. Es una proyección psicológica. Por eso la gente pregunta. Ver a Dios como si fuera con los lentes de un humano es en sí negar las propiedades de Dios. Claro. Lo estás minimizando. Estás, como se le dice, estás minimizándolo, algo que no es él. Estás humanizando a Dios. Estás humanizándolo. Ay, ¿y cuál es el error aquí específico? Va a decir que Kasher Yotzolat Soiref Keili, porque cuando tenés un objeto que sale del orfebre, Shuv, porque cuando un orfebre, una persona que trabaja, digamos, un orfebre, hace un objeto, el objeto, una vez que está finalizado, no está dependiente de el orfebre. Porque una vez que la joya está lista, se vende en el mercado, y la joya existe en su forma, tal cual y es, con todas sus características y su peso, existe sin necesidad del orfebre. ¿Qué pasa? Te doy un ejemplo. El Alter Rebbe agarra un ejemplo simple que incluso un niño lo puede entender. Y quizás tenga algún orfebre acá en la transmisión en vivo. Agarras un pedazo de oro, de plata, haces una copa con eso, lo vendes. Ese pedazo, esa plata no necesita del orfebre, no necesita. Así es como esos tontos, dice el Alter Rebbe, no es apologética. Esos herejes imaginan que Dios así hizo la tierra. Ellos piensan que Dios agarró la tierra y la creó de una materia preexistente. Y lo hizo, y después cuando terminó dijo, chao, nos vemos. Y ahora dejó con la energía necesaria el universo para que continúe. Pero si vos ves una copa de plata, ¿vas a decir que la copa de plata se creó sola? No podés. Y esto es lo que piensa la gente. Toda idea, todo problema de fe, la raíz ¿cuál es? Dios y el mundo son algo separado. Siempre, esa es la raíz. Entonces cuando la gente dice, ¿qué me hubiera pasado si yo no estuviera en esta situación? ¿Qué están negando? ¿Qué están negando? No sé. Están negando que Dios fue el que llevó a esa persona a esa situación con su conducción específica. Estás diciendo, Dios está quién sabe dónde, pero yo estoy acá. Estás diciendo, yo tengo control sobre lo que ocurre a mi alrededor. ¿Verdad? Es más, gente religiosa dice esto. Profundamente religiosa. Qué elegante
Qué elegante, ¿eh? ¿Cómo se llama? Ari. Van a empezar ahora el base de Gani. Qué elegancia. ¿Qué? Qué elegancia. Vamos a estudiar. Me encanta. Va a variar un poco, siempre negro, siempre negro. Hay que variar un poco. Un poco de estilo hasídico. No, porque porque tuve una feria en Toronto, entonces tenía que parecer un poco más elegante. Opa. Lo viste el traje que nunca lo uso. Queda bien. Le hice el año. Dice que cuando las esposas le hacen un complemento al marido no le hacen el día, le hacen el año. Las mujeres no hacen complimentos. ¿Ah? Las mujeres no hacen complimentos. Tiene que aprender, Bueno, hay que soy enseñarle. yo, pero... Hay que enseñar. Bueno. Terminamos una idea y acá cerramos. Y los que tengan preguntas en el en vivo, que hagan preguntas. Luego en su momento voy a responder en los comentarios. Bueno, espero que... ¿Cuándo el talk show? ¿Cuándo es el top show? Talk show. ¿Qué es talk show? Te llaman por teléfono. Ah, esa es la nueva onda, ¿verdad? La nueva banda de 1982. Sí, pero hay gente que lo está haciendo. Mira, si Jabal pudo traer No sé. a Bob Dylan para el telemarketing. ¿Qué dice la otra vez? Ok, terminamos con esta idea. Hasidic Thought. Primero lo siguiente. Un ser humano, los seres humanos, todos, si vos pones y juntás a todos los científicos del mundo con todo el conocimiento que hoy en día existe hoy, nadie puede crear algo a partir de la nada absoluta. Nadie. ¿Vos escuchaste el chiste del ateo? Los que están... Es que hay bastantes. Escuché el chiste del ateo. Había un ateo que estaba hablando con Dios. Ya ese es un chiste. A ver. Dice que le dice a Dios, mira Dios, ya no te necesitamos. Y Dios dice, ah sí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos nuestra tecnología, la ciencia, todo. Nos podemos arreglar solos. Dios le dice, ¿ah sí? ¿Cómo puedo demostrarlo? Le dice, ¿qué es lo más cool que hiciste? Le dice Dios, bueno, el ser humano. Entonces le dice, nosotros podemos hacer un ser humano, le dice. ¿Ah sí? Dale, mostrame. Empieza el ateo, agarra polvo, lo forja y Dios lo queda viendo y le dice, espérate un momento, con mi polvo no. Con mi polvo no. Nadie puede crear nada a partir de la nada. Sí, todas las teorías que existen hoy en día siempre van a guiarte a que en el principio había un poquito de energía y esta energía de ahí empezó a surgir todo. ¿Vos conocés el tema de la energía infinita? No. ¿No te suena? No. Si vos aprendés algo de cómo funciona la electricidad, todos estos campos que tienen algo, física, pero te estoy hablando de ingeniería eléctrica, todo eso. Es un concepto que todos lo hablan. Y lo vienen hablando de hace, no sé, 150 años. ¿Sí? No paran. Si vos ves YouTube está lleno. Es esto. Se puede crear energía, es decir, o mover algo, qué sé yo, infinita, sin conectar algo. Y yo sé lo que vos estás pensando, y si vos usas un imán, o qué sé yo, el imán requiere electricidad, no sé si vos te das cuenta. No hay. Y yo me lo paso, yo cuando era más chico, me estaba metiendo en esto. El imán requiere de electricidad. Sí. Ah. Así es como funciona, se agarra un pedazo ¿Y de dónde? ¿Cómo? Tiene que ver con el campo magnético. Ah, o sea, la electricidad está ahí. La electricidad, sí.
Entonces, ¿cómo se crean los imanes? Esto hasta lo hacían hasta los egipcios. Los egipcios sabían hacer cómo funcionaba. Se agarra un pedazo de metal con propiedades que transmiten energía bastante bien, se las con muchísimos voltios eléctricos. Y ahí sí lo volvés un imán. Sí. Lo que sí es que tampoco es infinito. No es de que si vos tenés imanes, te gastas después de un tiempo. Bueno, si vos tenés uno que se te pega a la heladera, pero te dura muchísimo tiempo, te dura algo de tiempo. Hasta las cosas que funcionan con imanes, es decir, ¿viste esos trenes que van con imanes? Sí. Requieren electricidad. Claro. Están electrificados todos. Podés fijarte en YouTube, porque yo me la pasaba viendo videos de, ¿viste esos canalecitos que pretenden de que no le ves la batería, pero en algún lado tiene? Hay cosas de movimiento que no existe. No, hasta ahora nunca se descubrió algo de que infinitamente energizado. Infinitamente. La energía se pierde. No es que... Entonces, ya viste, no hay algo. Todo es finito. Entonces, ¿qué pasa? Si vos querés entender la creación a partir de conceptos humanos, no vas a entender. Esa es la razón por la cual los científicos tienen que volverse filósofos en cierto momento. Porque ellos preguntan todo el tiempo ¿cómo? Primero tienen que preguntar ¿por qué se creó? ¿Por qué todo? Cuando aprendan por qué, van a descubrir cómo. Te voy a explicar algo que te va a cambiar la manera de ver las cosas. ¿Qué es el calor? Cúmulo de energía. Te doy un mejor ejemplo. Yo tengo un tanque. Yo me subo a un tanque, veo por la mira, pongo la bala, el calibre, lo disparo a un auto. El auto explota con todo. ¿Por qué sale calor? ¿Por qué sale calor? Por la fricción. El calor es energía. Okay. Es energía acumulada. Es un tipo de energía. Cuando vos calentás algo, hace que las partículas se muevan más rápido. Por eso cuando... ¿No ves que el frío hace que las partículas no tengan tanto contacto entre sí, se expanden? Si vos pones agua y lo congelás, se hace más grande. Sí. El calor es lo opuesto. Entonces, ¿qué es el frío? Es la falta de calor, la falta de energía. Eso es lo que Hasidus explica, ¿sabes? ¿En serio? Hasidus explica eso. Hasidus explica que calor, hamimus, en la filosofía judía el llamado Machshavet Israel se le llama hamimut. Y eso también está traído, ese lotion está traído en Hasidut, pero en Hasidut Chabad lo explica como hayus, energía. O sea que si vos comes comida caliente, Y el ambiente y te dice que te trae más energía. claro, el Rambam dice durante invierno tenés que comer comidas calientes, comidas picantes, y en verano tenés que comer comidas más frías. Exactamente. Y ahora dice, ¿ahora qué pasa? Hasidus explica que el agua por naturaleza es fría, es krirus. Esa es la razón por la que en la Avodat Hashem, el servicio de Hashem, necesitas estar conectado, digamos, a la energía de Dios de forma consciente para que estés animado. Estar desanimado es falta de energía de Dios. Puedes tener frialdad emocional. ¿Qué pasa entonces? Ese es el primer punto. Y el segundo punto, y con esto terminamos, esto lo explica el Rabbi Yehuda Lowy, el Maharal de Praga, quien es el tatara abuelo del Alter Rebbe. Creo que son 10 generaciones de diferencia.
Él explica lo siguiente, el Maharal de Praga. Todo está en las manos de Hashem y no hay nada fuera de él. Esto es lo que significa creer en la existencia de Dios. Cuando vos decís Dios existe, esto es lo que significa. No hay nada fuera de él. Es muy fácil creer que Dios existe, pero la gente no siempre afirma que Él es todo. Allí tenemos mucho más problema de decir, ok, Dios existe, pero decir que Él es todo. Y mira lo que el panteísmo hace. El panteísmo trató de hacer esto. Baruch Spinoza, judío. Sí. Él trató de hacer esto y decir, dijo, él se quedó solamente con lo trascendente, con lo inmanente. Él dijo, Dios es todo, todo es Dios. Ah, pero ¿qué es ese todo? Solamente el mundo físico, solo lo palpable. Se quedó atrás. Me hace acordar a la frase, ¿vos conocés esa frase de Golda Meir? Este es un problema. ¿Viste cuando Golda Meir le preguntaron si ella cree en Dios? ¿Y qué dijo? Yo creo en el pueblo judío y el pueblo judío cree en Dios. Inteligente respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Ok, pero esto es creer en Dios a medias. Ok, Dios está en el mundo, Dios es el mundo, esto que vemos es Dios. Suena a idolatría también. Tiene... Sí, como si vos ves cosas ahí. Sí, que... Dios aquí, el sofá de Dios, la gente acá viendo, son Dios, ellos son Dios. Es más inherent. Exacto, entonces ¿qué pasa? Ese es un problema, explica él. Dios es todo significa que Él es lo único que existe y no hay nada fuera de Él. Y ese es un problema que implica que vos podés dejar a Dios afuera. Por tanto, la creencia en la existencia de Dios tiene que ser que Él es todo y nada está fuera de Él. Quedamos acá. Increíble. Muchísimas gracias por unirse al live. Thank you very much for joining. Next week, vamos a hacer la próxima semana esta transmisión nuevamente. Muchísimas gracias. Miren lo que está pasando acá. ¿Cómo les muestro?